Ok, mis amados, buenas noches. Empezamos un poco tarde porque hemos tenido aquí muchas dificultades eh, con estas inundaciones que tuvimos. Vivimos en un lugar por más de 25 años. Hemos pasado muchos huracanes de muchos tipos. Inclusive hubo uno que se llamó Rita, que se nos llevó el techo completo, todo el tejado. Pero nunca nos habíamos inundado. Y ahora en este ETA, bueno, estamos rodeados de canales. Esta es la parte que hace este lugar bonito. Pero los canales subieron a tal manera que entraron a todas las fincas. Para que tengan una idea, la carretera por donde uno transita con los carros subió 2 pies de agua. Y entonces los canales están al lado de las carreteras. No se veía que era canal y que era carretera. Y pues estamos restaurando muchas cosas, perdimos muchas cosas también, pero bueno, respiramos, estamos vivos y tenemos un Señor que nos suple todo. Ahora lo que más se nos dañaron fueron las oficinas de Tiger San Roofing, pero ahora vamos a hacer mejores oficinas. Bueno, pues eh, estamos un poco tarde porque hasta esto estaba molestando a todos. Estamos hablando en Apocalipsis y voy a hacer un recuento porque llevamos como 2 semanas casi que nos tuvimos que paralizar para poder restaurar muchas cosas y poder funcionar. Ya habíamos hablado de Apocalipsis 5, que es muy importante porque es la entrada con conocimiento y sabiduría a interpretar Apocalipsis 6, que es lo que habla de los 4 jinetes y de las 3 señales. Pero nos dio tiempo hasta el versículo número 8, creo. Vamos a hacer un recuento para entrar ya directamente a Apocalipsis 6. Entonces hablamos que de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y pues les decía que no iba a especular sobre quién eran los 24 ancianos porque no encuentro en la Biblia un, una afirmación para decir quiénes son. Se dice mucho de ellos, pero no hay nada que se pueda verificar bíblicamente. En cuanto a los 4 seres vivientes, sí tenemos que tanto Ezequiel como Daniel pudieron expresar sobre esta gente, que eran los portadores del ministerio del Señor Jesús y cómo se movían juntos en todas las direcciones. De eso ya hablamos y te dije que era muy importante que leyeras los primeros capítulos, tanto de Ezequiel como de Daniel, para cuando llegáramos aquí tuvieras un piso firme. Entonces dice el versículo 8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cantico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, puebla, pueblo y nación. Se está refiriendo a los hijos, a los que pueden aceptar la sangre de la cruz, su nombre, su resurrección, el que es el Dios nuestro, que Él mismo nos acerca a Él por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Entonces, toda esa gente que Él compra para Él es de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Una gracia extendida no para un pueblo judío que no lo quiso recibir como su Mesías, sino para todos, ¿ya? Pero se refiere también a esa oportunidad que tenemos de ser hijos a aquellos
que desechan en el transcurso de su vivir el llegar a serlo, porque viven amantes de los placeres que la vida da y solamente viven para ellos. En ningún momento tienen ese arrepentimiento y ese deseo de cambiar de una vida pecaminosa a una vida consagrada para el Señor. Y habla en el mismo Apocalipsis una parte que es muy importante, que te la mencioné la vez pasada, que lo vamos a mirar cuando estemos hablando de predestinación, presciencia, eh, carrera, misión, propósito. Pero este es uno de los versículos claves ahí. Dice en Apocalipsis 13:8, porque cuando nosotros miramos, perdón, el libro de Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta que le está siendo mostrado al apóstol Juan cosas que sucedieron, cosas que están para suceder, cosas que están sucediendo y cosas por venir a suceder. Entonces, cuando él puede mirar en Apocalipsis 13:8, hay una interpretación en todo el capítulo de cómo es que la bestia va a comenzar su ataque. Pero en el versículo 13:8, él hace una descripción de los que le van a adorar a la bestia. Y la adoración a la bestia es cuando tú no adorar en este sentido es cuando tú vives más enfocado, le dedicas todo tu tiempo, todo tu razonamiento, tu pensamiento al consumo de los deseos de tu carne. Y hablando de los deseos de tu carne, que ya lo hemos hablado, las cosas por las cuales te gusta vivir, el placer de esas cosas. Esa adoración a esas cosas son las que no permiten que podamos adorar al Dios verdadero, a nuestro Señor. Entonces en Apocalipsis 13:8 habla el Señor y Juan está escuchando y está mirando y está escribiendo. Y entonces dice, y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos. O sea, está mostrándole que todos los que no adoren al Señor, sino que adoran el sistema del mundo que ha establecido Satanás, para desviar a esta gente de tener la salvación y que puedan el Espíritu Santo ministrarles para arrepentimiento, ¿cierto? Esta gente, todos los que estén en los planetas, así como allá Él comparte de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación, para ser los hijos, también de esa misma gente hay muchos que no van a adorar a nuestro Dios, sino a ese sistema de ese mundo. Entonces se refiere a Él en algo muy importante y muy clave. Dice que ellos adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos. Ahora mira la palabra que sí, que importante. Desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y quiero hacerte esta anotación por esto, porque muchos podrán decir, bueno, si yo ya estoy apuntando en el libro de la vida, ¿qué me preocupo? Peco y después me arrepiento, pues estoy apuntando en el libro. No, así no funciona esto, mi hermano o amigo que me ves. El libro del Cordero de la Vida tiene que ver mucho y que dice que están escritos desde antes que el mundo fuera mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios en, en sus dones divinos de presciencia, ya, Él puede mirar la vida de todas las personas desde antes que nazcan y cuando se mueren sin haber siquiera sido formados. Entonces se puede ver las decisiones que cada persona, él lo puede ver, que cada persona ha tomado durante su vida. Entonces el Señor tiene en cuenta las decisiones que cada persona haya tomado
para salvación. Y a esos son los que él llama hijos y que dice que los ha comprado con su cruz, con su sangre, con su sacrificio, con su resurrección. Somos los hijos. Pero los que aman el sistema de la tierra, dice él que esos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y es bien importante hablarte de esto. ¿Por qué razón? Porque ahora él va a comenzar a abrir el libro. El libro que le fue mostrado a Ezequiel sin sellar, escrito por delante y por detrás con las oraciones de todos los santos durante toda la vida o la vida en esta tierra antes de que el Señor venga. ¿Cierto? Y entonces a Daniel le tocó leer el libro y sellarlo. Entonces ahora el Señor va a comenzar a abrir los sellos de cosas que ese libro contiene. Y ahí es donde estamos parados, ¿ya? Entonces ya sabemos que el libro del Cordero ya está cerrado. Por eso Juan puede ver el libro y puede saber lo que se va a escribir en ese libro, porque se le está mostrando no los que ya son santos, los que son hijos, no, se le está mostrando lo que va a pasar y lo que ha pasado. Él está en el año 100, ¿ya? Entonces, él va a comenzar a mirar lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces dice el versículo 10, el capítulo 5, y los ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Está hablando de los hijos, ¿ya? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y esto es bien importante porque este versículo es muy confundido para pensar que es la iglesia que está por millares de millares de millares de millares. No, aquí está hablando bien claro de la posición que le está siendo mostrada a Juan allá en el cielo, en donde en el trono está el Padre, pero al mismo tiempo el Hijo está delante de él y le van a entregar el rollo para que él abra los sellos, ¿ya? Entonces, él está narrando lo que está viendo y lo está escribiendo, ¿ya? Entonces, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y alrededor del trono estaban también los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Entonces, hay una cantidad de ángeles por miriadas alrededor de ellos. ¿Ya? De alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. O sea, este poco de ejército de ángeles están detrás de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, ¿ya? Entonces se habla de ellos, entonces Juan refiriéndose a los ángeles, eran miriadas y miriadas y millares de millares, los ángeles, porque muchas, escuchaba mucho predicador hablar sobre esto, que ya esto aconteció y que ya la iglesia fue raptada en ese momento, sin pasarlo por los 4 sellos, y que todas esas que están narrando Juan no son ángeles, sino los santos. No, son ángeles. Ahí lo dice. Versículo número 12. Que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, digno es de recibir poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, hablando Juan, es que ahora estás escuchando, al que está sentado en el trono y al Cordero. Hay un Padre en el trono y está el Cordero a un lado. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Esto le ha sido mostrado a Juan. Él está narrando lo que está viendo. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ok. De lo único que se encuentra testimonio bíblico es de los 4 seres vivientes que son la representación del Evangelio.
¿ya? Porque la palabra de Dios vino en gracia en el Señor Jesús. Pero la palabra de Dios desde el principio llamaba al arrepentimiento y a la obediencia. Como por ejemplo, tú vas a ver los héroes de la fe. En Hebreos 11 vas a encontrar una cantidad de gente que no conoció al Señor, pero son hijos, porque obedecieron al Señor, creyeron en Él, confiaron en Dios y vivieron por Él. Como también muchísimos se perdieron. Entonces, después de que se narra este capítulo, todos estos hechos, ¿ya? Y que es nuestro Salvador enseñando y mostrándole a Juan lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, dice que se van a acabar los dolores de parto y nacerá la gran tribulación. Pero antes de que llegue esa gran tribulación, que va a llegar, algo que el mundo no ha vivido jamás, y la gente habla de pretribulación. La Biblia no habla de pretribulación, habla de tiempos que tenemos que vivir antes de que llegue ese gran momento, para lo cual la Escritura enseña en los mismos sellos, hay un punto específico, que lo vamos a ver en la Escritura, que ya no estamos aquí. Ya esa gran tribulación va a ser la ira de Dios. Y los hijos no están bajo ira de Dios, los hijos estamos bajo bendición, bajo protección, bajo misericordia, bajo la bondad de Dios, el beneficio de ser Él nuestro Padre, ¿ya? Pero primero, cuando se acaban esos dolores de parto, que ya va a empezar a nacer la criatura diabólica, vienen los cuatro jinetes. Y quiero anticiparte para que vayas escudriñando las escrituras, que hay mucho piso bíblico para mirar por la escritura, sin salirnos de ella, que en algún momento de estos 7 sellos vamos a ser raptados. Porque los sellos le dan entrada a las trompetas de la ira de Dios. Pero ya no estaremos aquí. Lo vamos a ver por la escritura. Entonces vamos a empezar con los 4 evangelios, con los 4 primeros sellos. Ya vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy, porque quiero hacerlo bien despacito. Ten en cuenta, Juan está mirando esto, tiene 100 años, ya estamos hablando de 67 años después de la cruz. Entonces aquí, para mirar, tenemos que estar bien pendientes de cada palabra. Yo estoy usando la Biblia de Estudio de las Américas. La mayoría de las otras concuerdan casi en todo, menos la Reina Valera. Yo siempre la catalogo como una Biblia muy católica, porque fue hecha en ese tiempo y fue hecha por ellos. Entonces dice, vamos a ver el versículo 1. Dice Juan, vi, él está mirando lo que va a narrar ahora. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. O sea, uno de los que aparecen como los 4 seres vivientes, la representación de la palabra que salva, la palabra que redime, la palabra que perdona, porque por ella es que conocemos al Señor, está llamando al apóstol Juan, que es una de esos mismos 4 seres, pero él lo está viendo en su cuerpo natural. Él no lo está viendo como en la transformación de lo que representa esos 4 seres vivientes. Y dice Juan, y miré,
y he aquí un caballo blanco. Y en esto vamos a hacer más adelantico una aclaración, porque el caballo en el que el Señor viene también es blanco. Porque muchos apuestan a este caballo, que es el Señor Jesús, pero la misma Biblia nos va a enseñar que no es Él. ¿Ya? Y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Primera señal. El Señor Jesús, si tiene una espada, que es la palabra, no tiene arco. El único que tiene arco y tira flechas encendidas, dardos encendidos, es Satanás, no el Señor. ¿Ya? Y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona. A Jesús se le da una corona, no, Él es rey. Él, antes de que el mundo fuera mundo, ya Él era rey. Ya Él tenía corona. Ya Él era Dios. ¿Ya? Y miré y aquí que un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona. Aquí es la palabra clave. Y salió conquistando y para conquistar. Ok, aquí nos detenemos un poco. Posiblemente yo no hubiera entendido esto hace unos 12 años atrás, pero ahora que monto caballo, yo sé lo que es estar montado en el caballo y yo sé lo que es salir en el caballo, porque lo hago todos los sábados. Bueno, estos días no, porque hemos tenido muchas cosas que nos han afligido. Entonces, cuando Juan escribe que a este hombre, que se le da un caballo blanco para que recorra el mundo, que tenía un arco, y que los arcos que representan en la Biblia para tirar flechas encendidas o para lanzar esas mentiras que él hace, para ponernos duda, solamente lo hace Satanás. El Señor tiene, pero espada, ¿ya? Y dice que se le dio esa corona y tenía ese arco y salió. Quiere decir que Juan está viendo a alguien que ya salió a recorrer el mundo. El primer caballo. Él está viendo cómo ya ese personaje salió y se le dio autoridad para que pudiera conquistar. ¿Conquistar a quiénes? Bueno, a conquistar a todas las personas de las que hablamos en la introducción de este tema, que no iban a reconocer a nuestro Señor Jesús como el Mesías Salvador, como el Cordero perfecto, como la sangre que limpia y quita el pecado para siempre. ¿Ya? Y que ha resucitado para vivir dentro de nosotros. Por eso hablábamos de esa fe operativa. Porque el Hijo de Dios tiene que saber que Dios vive dentro de él, con él y para él. Este no. Este está afuera mirando cómo te lanza dudas, cómo te lanza trabas, cómo te pone obstáculos, porque no eres de los hijos de él. Eres hijo de Dios. Entonces, tenía autoridad. ¿Por qué se le da autoridad a este pipazo para que nos pueda hacer la vida imposible? Porque si vivimos por fe, no vivimos por vista. Entonces, al vivir por fe, nuestra fe vence todas las acechanzas del arco de este individuo. ¿Ya? Él puede reinar en los incrédulos, en los que rechazan la salvación del Señor, pero en nosotros, aunque Él salió para conquistar el sistema del mundo y operar en él, a nosotros no, porque nosotros, como mencionaba el capítulo anterior, Dios nos separó, no para ser reyes, porque Él es el único rey, para hacer un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Por eso era importante, y lo vine a entender después,
todos estos 3 o 4 meses que el Señor me ha colocado a hablar de esa fe operativa. ¿Por qué razón? Porque es la única manera como este individuo no nos puede hacer daño. Poder vivir en la fe, caminar por ella, no de conocimiento, vivir moviéndonos en ella. ¿Ya? Quiere decir que Satanás, después del pecado del hombre, es el espíritu del que está en contra de Cristo. Él es ese espíritu malo que está en contra de todo lo que tiene que ver con Cristo y lo ha estado desde el principio, desde que Él engañó con sus mentiras a Adán y Eva, haciéndolos que fueran expulsados del lugar donde estaban con Dios. El Señor Jesús lo que ha hecho es volvernos a meter. ¿Ya? Pero Él al final se va a materializar. Él, cuando llegue ese tiempo de que la iglesia se vaya, porque es lo que el Espíritu Santo en nosotros detiene que Él pueda operar. ¿Ya? Se va a manifestar el anticristo, pero mientras llegue ese momento, conquistará las almas a través de sus emociones, sus sentimientos, sus apegos y sus afectos. Todo lo que Él pueda hacer, lo va a hacer por los sentidos, como lo hizo con Adán y Eva. Por eso dedicamos 2 o 3 capítulos para hablar en qué es lo que Él va a usar para poder atacarnos. Y asimismo, por esos mismos 5 sentidos, cómo poder llevar una vida para Dios y con Dios. ¿Ah? Pero la diferencia con el caballo de mi Señor es muy diferente. Si tú vas a Apocalipsis 19, del 11 al 16, vamos a parafrasearlo solamente. Y entonces, hablando de la venida de nuestro Señor en su caballo, ¿no? Dice Juan, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. En el primer caballo tú no ves que la persona tenga ningún emblema que diga esto, solamente tiene un arco y unas flechas, ¿ya? El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Ah, esto es increíble. Solamente saber que mi Señor es fiel y que cuando yo pienso que las cosas están saliendo mal, Él, si yo confío en Él está haciendo guerra a favor mía, porque lo hace ahora y lo va a hacer en el momento, ¿ya? Y mira lo que se habla de mi Señor montado en ese caballo blanco, porque el otro es un imitador siempre. Y por eso ese emblema de que sale en un caballo blanco y tiene un arco y se le da una corona y que puede recorrer el mundo y le dan autoridad para vencer. Mira esto. 12. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Ay, imagínate esto. En el primer caballo Juan no ve nada de esto, sino que se le da una corona. Y salió. Él salió desde que venció a Adán y Eva. Desde ahí él está engañando al mundo con su sistema. No es como muchos dicen que va a salir apenas ahora. No, ya él salió desde que logró que la creación de Dios cayera. Desde ese momento él salió y se le tuvo que dar una corona para vencer. Y se le dio un arco que lo diferencia de mi Señor. Y no tiene esos ojos como una llama de fuego, ni sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino mi Señor. Quiere decir, aquí estamos haciendo la diferencia para derrocar ese 6.1, en donde muchos hablan de que ese es el Señor Jesús. No lo es. A él no se le da una corona, él tiene muchas coronas, muchas diademas sobre su cabeza. Dice, y está vestido de un manto empapado en sangre,
y su nombre es el Verbo de Dios. Mira cómo a Juan le es mostrado todo esto, para que tú y yo podamos saber que ese primer jinete fue que Juan vio salir, salió desde el principio. Pero cuando mi Señor venga en su hermoso caballo blanco, está viendo toda la descripción de las cosas que Él va a tener para no confundirnos. Porque tiene un manto empapado con la sangre que Él compró. Por eso dice que Él compró a gente de toda tribu, toda nación, toda lengua. Esa sangre en ese manto está tipificando el precio de lo que Él pagó en la cruz. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos, óyeme bien, ¿de qué ejército estamos hablando aquí? Los que hablamos ahora cuando empezamos el programa. Miriadas y miriadas de millones de ángeles que estaban cantando a su favor. Ese es su ejército. Y dice, y el Verbo de Dios, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. Ahora está hablando de nosotros. De nosotros. Quiere decir que aquí en este contexto, porque habla de los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Entonces aquí está hablando de nosotros. ¿Sí? Cuando esto sucede, ya Juan está viéndonos a nosotros allá arriba con él. Dice, de su boca sale una espada. Esta es la diferencia. El otro tenía un arco. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Todas cuáles, las que no se quisieron arrepentir y reconocerlo como el Mesías, la salvación del Señor. De una boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. No tendrá misericordia ni compasión con toda esta gente. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Estos son tiempos de la ira de Dios. Ahí no vamos a estar. Vamos a ir acompañándolo a él en hermosos caballos como el que él tiene. ¿Ya? De la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Mira qué belleza. Rey de reyes y Señor de señores. O sea, cuando estaba haciendo este comparativo, al abrir el primer sello, es para que no haya ninguna duda en tu corazón de que sepas identificar en el primer caballo de los sellos, cuando el Señor lo abre, no es el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús viene sobre la tierra, o viene por hacer el juicio, la ira de Dios, la venida que estamos esperando de el Señor, tiene unas señales inequívocas de que Él es el Rey de Reyes, el Señor del Señor, trae señales no solamente de sus manos y sus pies, sino que su capa está empapada en sangre, tiene escrito el nombre de Rey de Reyes, Señor de Señor, el Cordero de Dios, está escrito sobre su muslo. O sea, no nos podemos confundir con este primer sello. En este primer sello se le dio autoridad a Satanás y se le dio una corona. Por eso en la tentación él le dice al Señor Jesús que todo este reino que está en la tierra te le ha dado a él. Es por esa razón, porque venció la creación divina de Dios. Hizo que esa gente que hablaba con Dios cara a cara cayera. Entonces se le tuvo que dar el control que se le había dado al hombre, se tuvo que dar a él. Y por eso ese primer sello indica desde el momento que Satanás salió, no estaba montado, salió a conquistar y tenía poder para hacerlo. ¿Cuál es el poder? La mentira, la duda, la incertidumbre, el querer
tener el cultivo de tu mente, porque en base a los pensamientos que coloquemos, en ese momento Él puede tomar control. Porque si tu mente está sobre, sobre solamente enfocado en la necesidad, en la obligación, hablo de obligación de conquistar cosas, está enfocada tu mente solamente en alcanzar las cosas que el mundo brinda y trabajas y vives solo para eso, eres tierra abonada para que Él comience a colocarte dudas, incertidumbre, falsas doctrinas para apartarte del Señor. Por eso hablamos del tabernáculo caído de David. Es tan importante, hermano, para no dejarnos vencer de este primer animal. Es cierto, tener un tabernáculo para el Señor, un lugar de encuentro, te lo vengo diciendo por años, ¿ya? En donde tú puedas separar tiempo de calidad para estar en comunión con el Señor. El Señor desea hablarnos, el Señor desea ministrarnos, el Señor desea vivir dentro de nosotros para Él seguir haciendo su obra, hasta que no entendamos que el Señor dentro de nosotros vive para Él continuar haciendo la obra de su ministerio, porque su ministerio fue muy corto, pero todo lo que le permiten que Él venga a vivir con nosotros, Él continúa haciendo su ministerio a través de ti y a través de mí. Pero mi hermano, quedémonos en este sellito y después vamos a mirar cada uno de nosotros, porque es bien importante que tengas espacio para ir a estas escrituras, meditar, pensar, reflexionar en ellas, ¿ya? Recuerda todo lo que tenías que haber hecho para cuando llegáramos aquí poder tener un piso bíblico para que todas las cosas se engranen. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está atento a las escrituras y que yo no sea un pensador que quiere influenciar a uno de tus hijos, Señor. Que solamente sea un comunicador de tu palabra para que ellos puedan, Señor, ir a ti mismo, Cristo, a la palabra, al verbo de Dios, y descubrir cada palabra, cada escritura, que sean diligentes, que ocupen, ahora hay mucha facilidad para ocupar varios libros, comparar. Hay como 2 o 3 interlineales griegos que se consiguen en el internet muy fácil. 25 años atrás era muy difícil hacer esto, pero hoy en día con el internet es tan fácil ya los mejores libros en hebreo, en arameo, en griego, y poder decir si lo que estamos narrando, Señor, que está en tu escritura y que lo he expuesto son pensamientos míos o es la revelación, Señor, tuya a través de tu palabra. No porque me estés revelando algo nuevo, sino, Señor, que mis ojos se abren y espero que los tuyos también, para poder mirar con los ojos del Espíritu Santo, que es el que revela las cosas de nuestro Señor Jesucristo y las trae al presente. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, y que si hay aflicciones en este momento pasando, porque no sé la aflicción que cada cual tenga o la necesidad que tenga, pero tú la conoces, tú la sabes y tienes una respuesta a la fe a cada uno de ellos, que camine por ella, que se mueva en ella, que viva en ella. Recibirá respuesta, Señor, recibirá respuesta. Habrá gente que ha perdido sus trabajos, Padre, por este a ver, le cambio el nombre esta vez para que sea más decente. Plandemia. Plandemia. Una pandemia planeada para cambiar el mundo. Plandemia. Está bonito el nombre ese. Para que, Señor, seas tú abriéndoles puertas. Para que su fe sea la recompensa. Porque dices tú mismo, Señor, que no hay quien se acerque a ti, confiando que tú existes
que tú no le galardones, le regales lo que está pidiendo. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor amado Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén, mis hermanos. Nos veo el lunes, si es que no entra otra tempestad como la que cayó. Yo dije, vengo el lunes y me pasé 2 semanas. Bueno, muchas gracias, mis hermanos, y bendiciones.